Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más al curso de literatura. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, profesor. ¿Qué tal chicos? Bueno, acá ya empezando, bueno, y terminando la semana, pero siempre dándole con todo, ¿no? Para estar asimilando ¿no? los datos que estamos brindando para que ustedes puedan tener, como les digo siempre, las herramientas para que puedan resolver con exactitud estas preguntas que seguramente ya muy pronto ustedes verán plasmadas en las hojas, ¿no? Bueno, los saluda el profesor César. Voy a quedarme contigo casi 2 horas, siempre hablando de aspectos importantes de este arte tan, ¿no? tan maravilloso que es la literatura. Bueno, hemos recorrido muchos lugares, ¿no? Diariamente, por supuesto. Hemos estado pues, en lugares como Grecia, hemos estado en Roma, hemos estado en toda Europa. Y hemos llegado a España, ¿no es cierto? En España nos hemos focalizado por el idioma tan importante, porque nos identifica, obviamente. Y hoy vamos a hablar de un movimiento que ya hemos tratado anteriormente, que es el romanticismo, pero enfocado en la realidad española, siempre con gran influencia sobre nosotros, ¿no? Em, y además las generaciones del 98 y del 27. Entonces, datos importantes, datos que ustedes van a manejar a lo largo de las preguntas que nos vengan. Bien, sin más preámbulos, nos vamos con el romanticismo español. ¿Se acuerdan algunos datos del romanticismo, de algunas características? Algunas características que ustedes ahorita puedan decir, bueno, el romanticismo era esto, lo otro, tenía estas particularidades. Algunas que se acuerden. Porque habíamos dicho, ¿no? Nace en oposición a un movimiento que era muy dogmático, ¿no? Muy arbitrario, muy impositivo. Entonces el romanticismo nace en contraposición a qué movimiento. ¿Se acuerdan o no? Al neoclasicismo. Correcto. Primera pregunta, neoclasicismo, por supuesto, ¿no? Nace en contraposición al neoclasicismo, habíamos dicho que un grupo pues, de jóvenes que buscaban la libertad, ¿no? De creación, se habían opuesto a estas normas, estos dogmas impuestos por el neoclasicismo. Y ahí empieza, ¿no? Ustedes saben que el romanticismo empieza ¿dónde? ¿En qué país habíamos dicho? ¿Mm? En Alemania. En Alemania, correcto, claro, ¿no? Entonces comienza en Alemania y se expande por toda Europa y en donde encuentra mayor, digamos, consolidación es en Francia, ¿no? Con Víctor Hugo. A pesar de que en Alemania había estado Goethe, ¿no? ¿Se acuerdan que conversamos también de la novela Las cuitas del joven Werther, ¿no? En donde habíamos visto pues que la pasión pudo más que la razón, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, ya estamos más o menos ambientándonos en esto. Vamos a ver lo que nos depara el romanticismo español. Siempre estamos en el siglo XIX. Vamos a ver que lo primero que vamos a hacer es dividirlo en géneros, ¿no? En el género narrativo, en el género dramático, vaya a decir el teatro, y también en la poesía o el género lírico, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver qué representantes tiene, ya así de saque, ¿no? O conociéndolos también en imágenes a estos escritores del romanticismo español. Entonces comenzamos por Larra, ¿no? Mariano José de Larra, conocido como el Fígaro, ¿ok? Bueno, Larra lo primero que hace es artículos de costumbres, ¿ok? Entonces, mucha parte del romanticismo vendría a ser su nacionalismo. Entonces, y parte del nacionalismo es hacer crónicas sobre lo que sucede en tu entorno. Por ejemplo, nosotros los peruanos tenemos nuestras propias costumbres, ¿no? Y la plasmamos a través de crónicas, y eso es lo que hacía Larra, ¿no? Obviamente él estaba en España y nos daba artículos de costumbres sobre la realidad social española. Vamos a hablar un poquito de ellos.
Y estamos dentro, pues, de lo que es la narrativa, ¿no? También vamos a encontrar a una novelista, ustedes están viendo que es una mujer, ¿no? Cosa rara, ¿no? Porque las mujeres estaban, pues, condenadas a servir al marido y todo eso, según los pensamientos machistas de la época. Y su nombre era Cecilia Bol Faber. Pero ella muy astutamente se pone un seudónimo, Fernán Caballero. Y bajo este seudónimo ella comienza a publicar. Tiene una novela muy acogedora que se llama La Gaviota, ¿ok? Entonces, en narrativa tenemos a Mariano José de Larra, del Fígaro, y a Cecilia Boldefaber, más conocida como Fernán Caballero, ¿bien? En teatro tenemos al Duque de Rivas y también a José Zorrilla. De ellos vamos a ampliar también mayor información. Y en poesía tenemos a dos grandes, ¿no? A José de Espronceda, que tiene una poesía grandilocuente, ¿no? Pero el poeta, así intimista, ¿no? Vendría a ser Gustavo Adolfo Bécquer, y además el máximo representante del romanticismo español, ¿ok? Entonces, estos son los protagonistas. Veamos las características que vamos a encontrar en sus obras. Ya habíamos dado, ¿no? La primera información, o recordado, ¿no? Porque ya tú la sabes, que viene a ser que se opone al neoclasicismo. El romanticismo se opone al neoclasicismo. Busca la libertad de creación, como todos lo sabemos, pero en el caso de los españoles es un poco tardío, ¿no? Entonces ya cuando empezó más o menos el realismo en Europa, recién el romanticismo estaba dando sus frutos en España. Entonces fue un poco tardío en España, ¿no? Bueno, acá también tenemos nueva actitud frente a la naturaleza, ¿no? El paisajismo, que también ya lo habíamos explicado, que es jugar con los sentimientos o los estados de ánimo del protagonista reflejados en el clima, el paisaje, la naturaleza, ¿ok? Otra cosa importantísima es que valora la historia, ¿no? El pasado, más que nada el pasado medieval, en este caso de los románticos españoles, y los temas metafísicos o sobrenaturales, ¿no? Ya habíamos dicho esto de terror. Por ejemplo, Becker tiene unas leyendas maravillosas, ¿no? Sobre lo sobrenatural, ¿no? Lo paranormal. Entonces, lo gótico. Ahí está esa característica del hombre romántico, ¿no? Otra, exaltación del sentimiento sobre la razón. Bueno, esto ya es obvia, tú ya la sabes, ¿no? El espíritu patriótico que también te decía. Bueno, acá hay que precisar un poquito esto del espíritu patriótico en España, porque ellos habían sido invadidos por los franceses, ¿ok? Que querían imponer muchas de sus tradiciones, pero los españoles no se lo permitieron, ¿no? Por eso es que Becker hace muchas leyendas propias de España. Entonces, no hay que perder el espíritu patriótico, decían los románticos. Por eso es que está consignada dentro de las características. Y por supuesto, el subjetivismo, el culto a yo, el intimismo, que es básicamente graficar los sentimientos del autor y sacarlos a la luz a través de sus obras, ¿no? Entonces, estas son las características del romanticismo español. Hemos hablado también de sus integrantes y, bueno, de los géneros que cultivan, ¿no? El drama, que mezcla la tragedia y la comedia, la novela sentimental y la novela histórica, de la cual también habíamos hablado, y los relatos costumbristas y leyendas nacionales. Pero obviamente la poesía viene a estar en primer lugar porque Becker, como te vuelvo a decir, es el máximo representante del romanticismo español. Pero que la explicación, ¿no? El avance así esté claro para poder continuar y darte más detalles en estos momentos. Muy bien, bueno, vamos a ahondar un poquito a los representantes. En la narrativa, no te olvides, Mariano José de Larra, conocido como Fígaro. A veces te ponen esto, ¿ya? Sus apelativos. Fígaro, ¿ok? Y como te decía, él hace artículos de costumbres, ¿ya? Sobre la realidad sociológica española, ¿no? En este caso, este artículo conocido se llama Vuelva usted mañana. Y por deducción lógica, ¿no? Es como tú ir a salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, te duele algo el estómago, no, pero el doctor no ha venido, vuélvete mejor mañana, ¿no?
vuelves mañana así con más dolor de estómago. No, es que todavía no ha venido, sufrió, tienes que esperar, que esto, que el otro. Bueno, esta es la burocracia, ¿no es cierto? La burocracia tan propia de no solamente los españoles, sino que eso nosotros hemos heredado de los españoles, ¿no? Por ejemplo, hoy las inscripciones son hasta fines de febrero, ya. Y tú escuchas la noticia 1 de febrero y esperas hasta el último día para inscribirte, ¿no? Pero no, mañana, sí, no, sí pasado. Y cuando ya, mañana se termina, ya, recién toda la gente va a inscribirse, ¿no? Y bueno, eso, por ejemplo, de procrastinar es otra de las costumbres, ¿no? Que nosotros tenemos. Y hay mucha gente que habla acerca de eso, ¿no? Porque es parte de nosotros, parte de nuestra idiosincrasia. Y eso es lo que hacía Mariano José de Larra, ¿no? El título es clarísimo, vuelva usted mañana. Esto es sobre la burocracia española y americana también, ¿no? Hay que decir, ¿ya? Otras son el castellano viejo, ¿no? Acerca de la vieja idiosincrasia arraigada de la sociedad española, es decir, aquellos españoles netos, ¿no? Los españoles que no eran producto de la migración o la conversión de religiones. Es como una temporada, pues el limeño se había vuelto guachafo, ¿no? Dice, no, yo soy limeño auténtico, ¿no? En cambio, tú eres limeño, pues provinciano, porque tus padres han venido de provincia, ¿no? Entonces, no, yo soy limeño auténtico, mazamorrero. Bueno, ese tipo de situaciones, ¿no? Los graficaba muy bien Mariano José de Larra, obviamente en su realidad que es España, ¿no? Solamente yo te grafico para que tú compares, más o menos te des cuenta de lo que sobre lo que escribía Fígaro. Bien, pasamos entonces. Otro aspecto de la narrativa es Fernán Caballero. Ya te había dicho, era una mujer, Cecilia Bolde Faber y Larrea, ¿no? Ella, como todos ustedes saben, la mujer estaba muy desprestigiada o muy no tomada en cuenta por la cultura, ¿no? Ellos pensaban que la mujer, pues, tenía otros dones, pero no tanto la inteligencia, ¿no? Por eso que la condenaban a la cocina, a atender al marido. Pero, obviamente, eso es mentira, ¿no? Y Cecilia lo demuestra a través de esta novela que se llama La Gaviota, que lo escribe con un seudónimo, Fernán Caballero, ¿no? Le pone Caballero todavía como para, ¿no? Como para, eh, digamos así, contrarrestar las posibles críticas del género masculino hacia el femenino, ¿no? Y minimizarlo. Entonces, ¿no? Chicas, ustedes saben pues que antes eran consideradas pues, como elementos menores, ¿no? Pero había mujeres que sacaban pues la cara por el sexo femenino, ¿ya? Una de ellas, Fernán Caballero o Cecilia Boldefaber, no te olvides, con su obra La Gaviota. Bien, bueno, de la narrativa entonces pasamos al teatro, ¿ya? En el teatro vamos a encontrar a Ángel de Saavedra, conocido como el Duque de Rivas, ¿ok? Y él tiene digamos así, la preponderancia de haber escrito la primera obra de teatro romántico español. Entonces acá también este dato es importantísimo. Primera obra del teatro romántico español, Don Álvaro o La fuerza del sino. Sino quiere decir destino, ¿no? Entonces aquí nos cuenta Ángel de Saavedra el destino de nuestro querido amigo Don Álvaro, que se había hecho rico en Perú, ¿ok? O sea, tiene que ver con nosotros también, ¿no? Don Álvaro español, era una persona pues de clases populares, pero había ido pues a las Indias y se había convertido en un hombre rico y había vuelto para pedir la mano de una mujer pues que era de la alta sociedad. Pero el papá pues se oponía porque decía, no, indiano les decían a las personas españolas, pero que se habían ido a las Indias, ¿no? Y habían vuelto ricas, ¿no? Entonces siempre había pues una marginación ahí, ¿no? ¿Ok? Es como alguien pues de Gamarra que haya hecho pues su plata, todo, vaya a pedirle la mano pues a una chica miraflorina, ¿no? De apellido. Entonces, bueno, el papá se opone y una cosa así, ¿no? Algo así. Entonces, esto era, ¿no? Don Álvaro o La fuerza del sino, que es bastante trágica esta obra teatral, ¿no? Bueno, otro que incursiona en el teatro es José Zorrilla, con su obra Don Juan Tenorio. Entonces, Don Juan Tenorio también es otro personaje propio de la idiosincrasia, de la sociedad española, que es el mujeriego, ¿no? Siempre ha habido mujeriegos, de repente tú por ahí conozcas a alguien, ¿no?
o alguien, algún chico diga, profesor, yo también, bueno, soy un poquito mujeriego, ¿no? Todavía no encuentro esa mujer que me plante, ¿no? ¿no? Los zapatos ahí y me tenga ahí pisado, ¿no? Soy también así un poco casquivano por ahí, ¿no? Entonces habla acerca de estos burladores, que eran los mujeriegos, que apostaban por mujeres, que te ilusionaban y después te abandonaban, ¿no? Cuando ya habían conseguido su objetivo. Entonces, Don Juan Tenorio es una obra teatral sobre este tipo de personajes, ¿no? Y bueno, también entra lo sobrenatural porque se encuentra con la persona que había engañado, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces tiene otras, por ejemplo, Traidor, Inconfeso y Mártir, El Zapatero y el Rey, pero la obra más, digamos así, apreciada es Don Juan Tenorio de Juan Zorrilla. Bien, entonces ya hemos tenido narrativa, teatro, nos vamos con la poesía, una poesía grandilocuente de José de Pronceda, que hace también El estudiante de Salamanca, que es un poema narrativo o leyenda en verso, ¿ya? Es acerca de los crímenes de Félix de Montemar, que también era un burlador, es decir, un mujeriego, ¿ok? Y la muerte de Elvira, ¿no? Elvira se enamora de Félix y Félix, pues, se porta mal con ella y Elvira se suicida por amor, ¿no? Entonces, aquí pasa lo que usualmente sucede en nuestras sociedades, ¿no? Que las mujeres, cuando se ven afectadas amorosamente, a veces toman decisiones pues, muy, muy malas, ¿no? Como Elvira en este caso, ¿ya? Bueno, también tiene El Diablo Mundo, al estilo pues de Goethe, ¿no? De Fausto de Goethe, ¿no? Pero también vamos a destacar las poesías de José de Espronceda como Canto a Teresa, ¿no? Y La Canción del Pirata, que es un poema muy, muy bueno. Muy bien, entonces estos son los representantes, digamos, menores o los representantes dentro de esta corriente romántica española, pero ahora vamos a enfocarnos en el más grande representante del romanticismo español, que habíamos dicho que era ¿quién? ¿Verdad? Máximo. Becker. Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? ¿Quién no ha leído a Bécquer alguna vez, no? Sobre todo esas rimas ahí tan sufridas y otras tan románticas, ¿no? Tan optimistas, ¿no? Vamos a ver entonces que Bécquer tiene etapas dentro de su poesía, ¿ya? Entonces, vamos a conocer un poquito de su vida y vamos a explicar por qué nacen estas rimas tan celebradas hasta hoy día, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer. Su nombre real fue Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. ¿Ok? Bécquer no era su apellido real. Bécquer era, pues, de sus antepasados, ¿no? Pero él lo había adoptado. Tenía antepasados flamencos. Y él se llamaba Gustavo Adolfo Bécquer. A la edad de 11 años ya ambos padres de toda la familia, que eran 11 hermanos, habían fallecido. Entonces, los parientes dicen, bueno, hay que repartirnos a los hijos, ¿no? Porque ¿quién los va a mantener, no? Bueno, se reparten a toda la familia Becker y se queda Gustavo Adolfo con Valeriano, que era su hermano querido, su hermano uña y mugre, y los dos se van pues con una tía, y el tío también les decía, muchachos, ustedes tienen que ser como su padre había sido un gran pintor, ¿no? Tiene que ganarse el pan pintando, que esto, que el otro. Valeriano tenía mucho más aptitud para la pintura, pero Gustavo Adolfo era mucho más inclinado hacia la literatura, leía mucho, ¿no? Escribía también cosas por ahí. Y bueno, como él había nacido pues en Sevilla, él decide irse a Madrid para probar suerte en el arte de la literatura, ¿no? Inicialmente la pasa muy mal, ¿no? Eh, bueno, y a veces la suerte viene pues de un momento a otro, ¿no? Él estaba pasando mal hasta que en un diario le dicen, oiga, usted si quiere trabajar puede hacerlo eh, entrevistando a las personas famosas. Sabemos que usted tiene mucha cultura porque había leído mucho, ¿no? Entonces, usted sabe de música y bueno, le vamos a encomendar una misión para entrevistar a la cantante de moda que se llamaba Julia Spin, ¿no? Era una cantante de ópera que está de moda en Madrid, ¿no? Julia.
Y bueno, él primero conoce a su hermana, ¿no? Y como estaba joven, Gustavo Adolfo dice, bueno, la hermana está muy bonita, la hermana hace clic con Gustavo Adolfo, se llevan bien, y le dice, yo sé que tú quieres entrevistar a mi hermana Julia, esta noche va a dar un recital íntimo para personas muy allegadas, y como tú me caes bien, Gustavo Adolfo, yo te invito, ¿no? Y luego ya, pues tú la entrevistas, ¿qué te parece, no? Y Gustavo dice, bueno, ¿no? Qué mejor. Y esa noche la conocen, ¿no? La anuncian, como ustedes, señoras y señores, Julia Espín. Y cuando sale Julia, eh, el shock que sufre Gustavo Adolfo fue tremendo, ¿no? La ve, en cuanto la vio, ¿no? Supo, pues, que era la musa, ¿no? Inspiradora. O sea, se quedó muy prendado de Julia, eh, que cantaba estupendamente y además, pues, que era una persona eh, aparentemente agradable, ¿no? Seguramente trabajaba con su imagen, ¿no? Ser amable con todos. Y a veces uno confunde, ¿no? Una chica es amable contigo y tú crees que tú le gustas, ¿no? Ah, ya esta chica me sonríe, seguramente le gusto. Y Gustavo Adolfo, como no tenía mucha experiencia, piensa eso, ¿no? Y la presenta, Julia, Julia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, Gustavo Adolfo? Ah, qué bueno, Gustavo Adolfo. Bueno, quería hacerte una entrevista, bueno. Y en la entrevista, obviamente, conversan y todo, ¿no? Y Gustavo le dice, pues yo también me dedico un poco al arte, ¿no? Así como, le dice Julia. Pues bueno, ahí tengo algunos escritos, algunos poemas, algunas cositas que por ahí escribo. Y también me dedico al dibujo, dice, pues, ¿no? Gustavo Adolfo, que era un dibujante, claro, no era tan bueno como su hermano Mariano, o Valeriano, perdón, pero se defendía. Así que Julia le dice, a ver, sorpréndeme, ¿no? Y Gustavo estaba abobado, pues, ¿no? Decía, wow, me ha hecho que la sorprenda. Es decir, que componga algo para ella, ¿no? Y ahí comienza la historia de las rimas, ¿no? Por ejemplo, Tu pupila azul es una de las rimas inspiradoras, ¿no? En Julia. Y él lo escribe y a su lado hace un dibujito. O sea, era como una cartita o una tarjetita, ¿no? Que no había en esas épocas hechas y el mismo Gustavo Adolfo escribía su rima y se las llevaba a Julia, ¿no? Que estaba pues gratamente sorprendida, le gustaba, ¿no? Y bueno, rima tras rima, Gustavo dice, bueno, ya es momento de declararle mi amor a Julia. Y lo hace, pues, ¿no? Antes de que ella lo tome ya como un amigo. Decía, no, pues ¿para qué más tiempo me va a tomar como un amigo? No me conviene. Así que va a su casa, le dice, Julia, hoy es el día de tu suerte. ¿Por qué Gustavo Adolfo le dice, pues, justamente porque hoy he venido a pedirte que seas mi pareja? ¿Ya para qué dilatar más el tiempo, ¿no? Tú me gustas, yo te gusto, vamos a ser pareja a partir de ahora. Y Julia lo queda mirando fríamente, así fría, fría, fría. Y le dice, Gustavo, pero parece que hay un error porque yo soy Julia Espín. Y Julia Espín es la cantante de moda en toda España. Y Julia Espín está en un nivel muy alto y tiene que estar con gente de su nivel, le dice así, ¿no? Porque tu nombre, ¿quién lo conoce? Le dice pues a Gustavo Adolfo, ¿no? Le dice, Gustavo Adolfo, ¿quién conoce tu nombre? ¿Quién sabe quién es Becker? ¿Quién? Nadie. En cambio, Julia Espín tiene un nombre. Además, yo cómo podría estar pues, con una persona que es sucia y que tiene los pantalones rotos, mal surcidos, ¿no? Así que lo rechaza al pobre Gustavo Adolfo. Sí, ¿no? Fría. Y empieza otro tipo de rimas, Gustavo Adolfo, ¿no? Hay rimas que son optimistas, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Cuando está enamorado, cuando estaba pues ilusionado. Pero hay otras que son rimas eh, de despecho, ¿no? De dolor, de desamor. Entonces ahí transitan las rimas, justamente por sus experiencias amorosas. En este caso con Julia no le fue bien, ¿no? Después pues sale con Elisa Guillén, y un día pues la deja en su casa, ¿no? Y cuando está volviendo se encuentra pues con un conocido, le dice, Gustavo Adolfo, ¿qué haces por acá? Bueno, acabo de dejar a mi enamorada en su casa. ¿Qué, vive por aquí? Sí, ahí en la esquina. ¿Cómo que en la esquina?
¿Quién está enamorada? Le dice. Elisa Guillén. Elisa Guillén, pero ella también es mi enamorada. Le dice, ¿qué? O sea, imagínense, entonces, al pobre Gustavo Adolfo, ese tipo de cosas le sucedía, ¿no? Y bueno, harto de esto, que le vaya mal con las mujeres, empezó pues a meterse con chicas de dudosa procedencia, ¿no? Se iba a estos barrios, barrios alegres, ¿no? Medio picantes, y ahí se acostaba con una, con otra, hasta que adquiere una enfermedad eh, de sífilis. Y sus amigos le dicen, le ven cojeando, le dicen, pues, ¿qué te pasó, Gustavo Adolfo? Bueno, parece que estuve muy amoroso, ¿no? Estaba muy vengativo con las mujeres y me contagié. Ah, te dice, pero hay un doctor muy bueno, el doctor Esteban, que trata sobre esto, ¿no? Y va pues a la casa del doctor Esteban a tratarse sobre esa enfermedad venérea y es atendida por Casta, que es la hija del doctor. Y con ella, ¿no? Se casa, ¿ya? Con Casta Esteban. Tienen 3 hijos, eh, 2 de los cuales eran hijos suyos, es decir, de Gustavo Adolfo, pero el tercero no. El tercero es del ex de Casta, ¿no? Es decir, en conclusión, Gustavo Adolfo había sido muy golpeado en el amor, no le fue bien. Entonces parece que esto, ¿no? Estos dolores, estos cambios, ¿no? Eh, hicieron que su poesía sea tan intimista y tan, digamos así, cuando tú las lees, entonces es como sintiera su dolor, ¿no? O como si sintiera su optimismo o su desazón, ¿ya? Entonces, por estas malas experiencias, imagínate que te sucede a ti todas estas cosas, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿No? Bueno, entonces se divorciaron, ¿no? La cosa es que al final, su hermano Valeriano fallece y él triste porque era su único amigo verdadero, también muere de pena, ¿no? Vemos un poquito ya sí, de qué pena por Gustavo, ¿no? Y tantas cosas hizo por el amor, ¿no? Tú puedes decir, oye, este tipo le va muy bien, ¿no? En el amor, pero al pobre, como ustedes han visto, no le fue bien. Y otra cosita, aquí vamos a ver un poco más de sus obras. Este, bueno, tiene obras narrativas, como ustedes ven, ¿no? Vamos a destacar estas leyendas, ¿no? 16 leyendas iniciales, ¿no? Ahora hay 24 más o menos. Porque una cosita es que él jamás había publicado una obra. Y te cuento, ¿no? A continuación, mira, en lírica, es decir, en poesía, sus amigos le habían dicho, oye, Gustavo, tú escribes súper bien. ¿Por qué no haces un libro con todos tus escritos, no? Porque ustedes dirán, entonces, profesor, ¿cómo se conocen, no? Las obras las rimas de Becker. Solamente se las dio, pues, ahí como una tarjetita a las chicas que quería. Él las publicaba, ¿no? Como le gustaba a las mujeres, él las publicaba, pero en diversos diarios, ¿no? En esas épocas, por ejemplo, tú te ibas a un diario y para rellenar algún espacio ponían tu rimas o tu trabajo y te daban pues 10 soles, 20 soles, ¿no? Y con eso él más o menos se sustentaba. Y como había escrito tantas, sus amigos le dicen, oye, reúne todas esas y escribe tu propio libro, ¿no? Hay que salga un libro tuyo. Y claro, Gustavo Adolfo comienza con el trabajo, ¿no? De recopilar todas sus rimas y ordenarlas, hacerlas muy bonitas. Y faltaba el patrocinador, ¿no? El mecenas, el que pusiera pues la plata, ¿no? Para que salga publicado. Inicialmente lo habían puesto el nombre del libro de los gorriones, ¿ya? El libro de los gorriones, así iba a salir toda la obra de Becker. Pero ¿qué pasa, no? Tan piña nuestro amigo Becker que, como él era un ministro, Luis González Bravo, quien iba a publicar su obra, era como, supongamos, como uno de los ministros de Dina, ¿no? Y ustedes saben que la gente pues está en convulsa, ¿no? ¿Y qué hace esta gente que estaba protestando? Se va a las oficinas de los ministros, entra y las incendia. Y la oficina de Luis González Bravo, donde estaba el borrador del libro de los gorriones, que él iba a prologar e iba a publicar, se extravía.
Y Gustavo Adolfo desanimado, pues sus amigos le dicen, no, Gustavo Adolfo, pero no puedes dejar esto a la mitad. Ya de tu memoria nomás, ya todo le llevan pues esos librazos de contabilidad antiguos, ¿no? Y ahí empieza a escribir todo lo que se le venía a su mente, ¿no? Ya sin un orden establecido. Y en medio del trabajo, el pobre Gustavo Adolfo fallece, ¿no? Era 1870, es decir, fallece sin ver su obra publicada. Sus amigos lo publican al año siguiente ya, pero con el nombre de Rimas y Leyendas, ¿no? Como está acá, 1871. Es una obra póstuma, ¿no? En donde vamos a encontrar sus rimas y, por supuesto, sus leyendas, ¿no? Entre sus leyendas tenemos, pues, Maese Pérez el organista, Ojos Verdes, La Jorca de Oro, ¿ya? Creo que nos han preguntado hoy sobre La Jorca de Oro. Ya tú sabes que pertenece a Gustavo Adolfo, ¿no? Sí, pues Adareli está llorando, no, Adareli. No, eh, tanto escribirle al amor y no disfrutar del amor debe ser, pues, muy, muy triste, ¿no? Entonces, bueno, al pobre Gustavo le sucedió eso. Fíjense que también tiene, cuando él se enferma de tuberculosis, para recuperarse va a Teruela y hace cartas desde mi celda, ¿no? Y también tiene una obra ilustrativa que son Historia de los Templos de España, que solamente salió un solo tomo. Y bueno, él las graficó, porque también sabía dibujar bien, ¿no? Bueno, hay una cosita muy importante, Gustavo Adolfo. ¿Cómo tomó? Él tenía dos hijos, ¿se acuerdan? Con Casta Esteban. Y Casta le dijo bueno, ella no se llevaba bien con Valeriano, con el hermano de Gustavo Adolfo. Y Gustavo le decía, pero Valeriano, ¿por qué te llevas tan mal con mi esposa, con Casta, ¿no? Que de Casta pues, no tenía mucho, ¿no? Y Valeriano le dice, y tú te has preguntado, pues, ¿por qué sale tan temprano y regresa tan tarde? Le dice, ¿no? ¿A dónde va? ¿Qué hace? Y Gustavo descubre la infidelidad. Se encontraba con su ex enamorado, ¿no? A quien le decían el rubio, que era por obvias razones, era muy blanco, muy rubio. Y cuando nace el tercer hijito supuesto de Becker, sale totalmente rubio, ¿no? Becker era blanco, pero no era por rubio. Entonces, obviamente, se sabe que no era su hijo, ¿no? Se divorcian, pero Gustavo Adolfo cría a los tres. O sea, no le hace ascos al último, ¿no? Salían a pasear, ¿no? Era un buen padre, ¿no? En otras palabras. Y él cuando fallece no había alcanzado la popularidad, él no supo, por ejemplo, la popularidad que ahora tiene, ¿no? Él se muere diciendo, bueno, ya pues ya hice mi obra, seguramente con el tiempo me van a olvidar, pero no, ¿no? Entonces, incluso cuando ustedes se vayan a Sevilla, ahí van a encontrar pues ¿no? su monumento. Entonces, eso es lo que sucedió con Gustavo Adolfo, ¿ya? Y ahorita lo que vamos a hacer es leer un poco de sus rimas, ¿qué les parece? No sé si ustedes se animen, ¿no? Porque son breves, fíjense, ¿no? Son pequeñitas, son muy simpáticas, ¿no? Mire, son breves, son formales, son intimistas, de meditación profunda. Y si ustedes se animan, podemos leerla. ¿Quién se anima? Por ejemplo, ustedes escogen, ¿ya? ¿Quién puede leer una de las rimas de Becker, ¿no? A ver, chicos, ¿qué dicen? Chicas también, ¿no? Chicos, chicas. A ver, son poquitas. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Se animan o no se animan a leer? La rima 17, por ejemplo. Leerla nada más, muchachos, ¿no? Claro, si quieren pueden pensar en la persona ahí que ustedes digan, ah, caramba, a esta persona sería bueno dedicarle esto, pero ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se animan o no? ¿Alguien? ¿Alguien dice yo? 2 puntos más en el examen. Sería bueno que ustedes ¿no? Sí, profe, de una. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Y entonces la rima 17, ¿quién lo hace? ¿Digo y tú? A ver, te escuchamos entonces. La 17, profesor. Claro, claro, la que tú quieras, ¿ah? Tú Ah, puedes. solo va a ser una.
Claro, Bob, si quieres ¿Solo todas también. leerla o expresar? No, si tú quieres expresarlo así con, ¿no? Así con ganas. Lo mejor que puedas, obviamente, ¿no? Imagínate que está frente a ti, ¿no? No sé, ya tú utiliza tus estrategias, ¿no? A ver, te escuchamos. Bueno, entonces, la 17, Ya, ok, la 17. la primera. Ujú. Este, Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Ah, excelente, claro, ¿no? Digamos que ya. Sí, claro, claro. Excelente Dewey. Las chicas, por ahí escuché muchos suspiros, ¿no? Porque acá nos habla obviamente de una persona que está esperando que ¿no? Que la chica que le guste, o el chico que le guste, la corresponda, ¿no? Y parece que la chica lo miró, ¿no? Y él dijo, bueno, ya, ¿no? Ya está. Y me parece que esta es la parte donde Gustavo Adolfo confunde, ¿no? ¿No? Los encuentros con Julia, y él cree que Julia también lo quiere, ¿no? Y por eso es que hace esta rima, ¿no? Tan optimista como ustedes ven. A ver, otra rima, la 21 o la que ustedes escojan. ¿Quién lo puede hacer? No, las gracias a Dios. ¿Puedes Está bien si repetir? la hago yo. Muy bien, Adareli, a ver, ¿cuál escoges? La 21, X1. Ya, la 21, ok. Eh, ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila. Tu pupila azul, ¿qué es poesía? Tú, ¿y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Poesía eres tú, Adareli, claro, ¿no? Porque ella, Julia le dijo, ah, usted hace poesía, ¿no? A ver, defíname qué es poesía, ¿no? Y claro, él le responde así, con esta rima, ¿no? ¿Qué es poesía? Dices tú mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, ¿qué es poesía? Tú me lo preguntas, poesía eres tú. Y la chica dice, ay, ay, ¿no? Entonces, muy bien, Adareli. Linda voz también, ¿no? Me gustó mucho tu tonalidad al momento de decir que la poesía eres tú. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se anima? Están haciendo bien, chicos. Y como ustedes ven, son breves nada más, ¿no? Chiquitas. A ver, ¿quién más se anima? A ver, a leerlas, ¿no? Porque puede venir en el examen, ¿no? Justo lo que leí, ya, pues viene. Estudio. O si quiere pueden repetir, ¿ah? Los que han leído. No hay problema. ¿Se anima? Ujú. A ver, puede ser Roxana también, Rosana, Jesús, ¿no? Héctor, Dania. A ver, ¿quién se anima? La rima 23. ¿No, nadie? Tan fácil, ¿eh? La rima 23. La rima 23, chicos, anímense. O la rima 20 también. Yo la 23, profesor. Leo. A ver, Andrea, la rima 23. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo sé que no te diera por un beso. Claro, por un beso. Yo no sé qué te dirá por un beso. Alguien te puede decir eso, ¿no? Claro. O sea, lo que más desea en el mundo es darte un beso, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas a veces vemos ahí, ¿no? Oye, qué linda esa chica, cuánto deseo, ¿no? De besarla.
Bueno, y esta es la rima 23, ¿no? El deseo loco por estar con alguien, ¿no? A veces eso sucede. Rima 20, gracias Andrea. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Rima 20. Esta me gusta, la rima 20, ¿ah? Ustedes en algunos libros van a encontrar que Gustavo murió de tuberculosis, ¿no? Algunos dicen que le recrudeció esta enfermedad venérea. Sus amigos obviamente ocultaban lo malo, ¿no? Entonces, por eso dijeron tuberculosis, pero muchos biógrafos dicen que fue sífilis. En fin. A ver, rima 20. ¿Alguien? A ver. ¿Alguien se anima, chicos? Anímense. Anímense. Faltan dos nada más. La rima 20. ¿Mm? A ver, Cabrera, Masifuen. A ver, tú, Diego, ¿y por qué no continúas con... Lo has hecho bien la primera. Ah, la 20. Claro, la 20 o la última, cualquiera de las dos. Bueno, entonces la 20, ¿no? ¿Ya? ¿Se escucha ruido? Disculpa. Poquito, poquito. Estás con la tele, creo. Entonces la 20. Ujú. Ya, sabe, si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrazada, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Ambra Becker. Bueno, es que a veces besamos con la mirada. ¿Alguna vez ustedes han besado con la mirada o no? Yo creo que muchos, ¿no? ¿Cierto? Ah, no, no con los labios, pero con la mirada ya, pues, ¿no? A Darely me dice que no ha besado nunca con la mirada. ¿No? Ves a una chica guapa o un chico simpático y dices, wow, ¿no? Lo besas con la mirada, pues ya está, ya está. Bueno, nos vamos con la última. Claro, Gustavo muy poeta, pues, muchacho, ¿no? Ahí se notaba que estaba pasando por esos trances, ¿no? Sentimentales. Ah, Darely me dice que nunca estuvo en una relación. Wow, wow, Darely. Claro, era el Romeo que no lo veo, ¿no? Ah, Darely. Bueno, entonces para que te vayas inspirando, Darely, tú puedes leer la última, ¿no? ¿Qué dices? La rima 38. Ok, la rima, la última, ¿no? Claro, claro. Ok, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú dónde va? Ajá. Claro, esta es una pregunta muy buena, ¿no? Dice, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Es que a veces nosotros vivimos una experiencia, ¿no? Es decir, te mueres por una persona, estás pendiente de esa persona, ¿no? La recoges, estás ahí y después de un tiempo ya la ves y no sientes absolutamente nada. Y tú dices, oye, pero ¿cómo yo sentía por esta persona, ¿no? O sea, ¿cómo yo me moría por él o por ella, ¿no? ¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde está? Bueno, y eso es ¿no? Ese sería el análisis. Dice, el profesor cuando se besa con la mirada se cierra los ojos. Mm, Hay varias formas, el francés, ¿no? Ese tipo de besos que... Ahora, claro, depende del momento, ¿no? Puedes abrir un ojo, cerrar el otro, ¿no? Con uno la besas, con el otro, pues ves lo que está besando. Entonces, se pueden hacer técnicas de besar con los ojos, ¿no?
Ya, entonces ya estoy dando algunas ideas. Ustedes también pueden poner su forma, ¿no? Profesor, yo beso de esta forma. Yo beso con los ojos de esta forma, ¿no? ¿No? A veces hago eh, varios guiños, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya ustedes sabrán cómo ven. La idea, aparte de Gustavo Adolfo, entonces ya ustedes después me cuentan, ¿no? Profe, eh, bueno, los que van a hacer, bueno, los que van a besar con la mirada, ¿no? Los que van a besar con la mirada. Bueno, hay algunos que hacen otra cosa con la mirada, eso ya es algo mucho, ya demasiado fuerte, ¿no? Demasiado fuerte. Pero nosotros nos quedamos besando con la mirada, nada más, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, y ahí así un sinfín de rimas de nuestro querido Gustavo Adolfo, que los invito a leer, ¿no? A veces cuando ustedes vean un ratito ahí, para que si piden, oye, pues este tipo, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí agotamos lo que fue el romanticismo español. Y por eso que le decía que Gustavo Adolfo es tan influyente, ¿no? Él empieza con esta poesía moderna de ser intimista, ¿no? Sí, Adereli, claro, ¿no? Yo estoy seguro que muy pronto te van a dedicar muchas rimas, ¿no? Cuando ya algún galán esté ahí, que sea el dueño de tu corazón. Por ahora todavía no. Pero em, así más o menos se va trabajando, ¿no? Este aspecto. Muy bien, muy bien. Entonces, en febrero, mes del amor, ¿no? Claro, Dani dice, confía, Darel, yo te puedo dar algunos tips, ¿no? No, Dani, tú te le puedes dar algunos tips para que también puedas escoger bien, pues no de repente haya muchos pretendientes, ¿no? En fin, chicos, bueno, entonces el romanticismo, justo febrero, no se olviden, mes del amor, ¿ya? Que pueden hacer muchas relaciones, ¿no? No sé, ustedes se van a conocer, bueno, quizás por ahí, ¿no? No, bueno, Darely, eso, dice, a Darely nos dice, la verdad es que no estoy interesada en una relación. Bueno, o sea, eso dicen todas las chicas, ¿no? Pero, o sea, el amor es así, pues, ¿no? O sea, tú estás en un momento de que, no, yo estoy tranquilo, ¿no? Y ¡pum! Aparece alguien que inesperadamente tú dices, wow, qué tranquilidad, ya, al diablo con tu tranquilidad, ¿no? Claro, Andrea dice con el tiempo, claro. Es que el amor es inesperado, pues llega así de repente, a veces con la persona que menos lo piensas, ¿no? En el momento que menos lo piensas, ¿no? Que dice, no, no, el amor para mí, ¿no? Y ¡pum! Encuentras una mirada, ¿no? Entonces, nunca digas que no, ya el amor no. Eso es mentira, eso es mentira. Porque el amor te sorprende de una manera, pero, ¿no? Impensada. Si no, Dani, si no tú que, tú que tienes muchas, digamos así, seguramente, eh, mucho conocimiento acerca de eso, ¿no? Quizás porque te hayan contado, quizás porque tú lo has vivido, entonces sabes de eso, ¿no? Bueno, como muchos también de... Ah, no, Dani, no. Claro, de la mirada, el lenguaje de las miradas, pues si los descifráramos, ¿no? Hay miradas que matan también, ¿no? De todo, de todo. Pero hay miradas que besan también, ¿no? Entonces tú entras en un lugar, ves que alguien te está mirando así con ojos de borrego degollado, me está besando con la mirada, así como, ¿no? Entonces, bueno, sucede, chicos. Muy bien. Bueno, vamos a dejar el romanticismo porque vamos a ponernos a hablar de todo eso y vamos a pasar el tiempo, tenemos que hacer otras cosas también. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema llamada la generación del 98, eh, que es muy crítica para los españoles, pero al mismo tiempo, ah, ya, dígame, es que tú, bueno, a ver como para aspecto, ya como para ir terminando esto, ¿no? Porque si alguien uno se da cuenta cuando te ven, ¿no? Tus amigas cuando te miran y te preguntan, ¿no? Pero notan la diferencia de miradas, ¿no? Yo creo que todos notamos, ¿no? Cuando alguien siente algo por ti, cuando alguien te tiene bronca también, ¿no? O sea, te mira así
cuando alguien siente cariño por la mirada de tus padres, ¿no? Cuando te ven estudiando, por ejemplo, ¿no? Cuando, entonces, claro, tú vas mirando, ¿no? A veces te miran fijamente y te miran, como te digo, como carnero degollado. Entonces, ya pues uno va mirando, ¿no? No se va dando cuenta de las miradas, ¿no? O volteas y te están mirando y la persona, cuando le pesca que te está mirando, voltea rápidamente. Entonces, ya, entonces le gusta, ¿no? A esta chica le gusta. O al menos le llamó la atención, ¿no? Entonces, ya. Y ahí a veces te está mirando o te está besando con la mirada, ¿no? Bueno, muchachos, bueno, el doctor Corazón tiene que cerrar este bloque porque si no, nos vamos a pasar todo el día hablando de los sentimientos. Y hay chicos que dicen, no, profesor, por favor, el amor no me hablen para nada, no hay que usar nada del amor, ¿no? Yo quiero sencillamente hablar de las guerras, ¿no? Del odio. Bueno, hablemos de la generación del 98, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? En 1898, seguimos en España, obviamente. Vamos a dar el contexto histórico. España, ¿qué pasa? Pierde sus últimas colonias en 1898. Ustedes saben que los españoles vivían de sus colonias, ¿no? Como todos países parásitos. Entonces ustedes saben pues que España se vuelve la primera potencia en el mundo porque explotaba el oro, la plata, todo venía de América, no de sus colonias. Y se vuelven unos vagos, ¿no? Es decir, como tenían, dice, ¿para qué vamos a trabajar, no? Si necesitamos esto, vamos a comprarlo de acá, de allá. No se preocupan por la agricultura, no se preocupan por desarrollarse, ¿no? Por las industrias, por la educación. Y cuando pierden sus tres últimas colonias, que son Cuba, Filipinas y Puerto Rico, recién les golpea la crisis, ¿no? Entonces, ahí está ya pues todo este desastre nacional, ¿no? Los españoles hoy y ahora. Es como tú, por ejemplo, ya mi papá me está pagando esto, mi mamá lo otro, y de repente te dicen, hijo, ¿sabes qué? A partir de ahora tú pagas tu cuarto, tú pagas tu Ceprevi, tu comida. Pero papá, que esto, que no, lo siento. ¿Qué haces, no? O sea, ya, pues tienes que buscar un trabajo, ¿qué haces? O sea, y España no estaba preparada para ese momento, ¿no? Porque no tenía industria, no tenía, más del 50% de su población era analfabeta, imagínense, ¿no? O sea, era el país menos desarrollado de toda Europa. Y esta crisis, ¿no? De España es en todo campo, ¿no? Político, socioeconómico, educativo y científico, cultural y artístico, ¿no? Es decir, está en un momento pues de debacle total, ¿no? Hasta que surge un grupo de intelectuales españoles que dicen, oye, ¿qué hacemos frente a esta crisis? ¿No? ¿Cómo buscamos una solución? Bueno, y comienzan con lo siguiente, fíjense, ¿no? Es decir, ante los problemas, ¿qué hacemos? ¿Nos sumergimos a los problemas? No, hay que buscar soluciones, ¿no? Y los de la generación del 98, que estaban, ellos, fíjense, inician con las formas modernistas. Ya vamos a llegar al modernismo, que es un movimiento que se crea aquí en Latinoamérica, pero influye mucho en España, ¿no? Y ellos vivían pues escribiendo sobre el modernismo que estaba de moda, pero son golpeados por la crisis y tienen que despertar de ese sueño, ¿ya? Y dicen, bueno, vamos a hacer algo radical, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros levantar el espíritu español alicaído, ¿no? Entonces es como nosotros los peruanos, ¿no? Es decir, si yo te digo, ¿cuál es lo mejor de tu patria, no? ¿Qué sería para ti lo mejor de tu patria? ¿Tú qué responderías? ¿En qué se destaca tu patria, no? El Perú, ¿no? ¿Qué de bueno tiene Perú? ¿Mm? Entonces, claro, solamente tú dirías, bueno, somos un país milenario, con una cultura estupenda, gastronomía, bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? Tenemos premio Nobel, bueno. Los españoles dijeron, todos los europeos se ríen de nosotros. Entonces nosotros vamos a rescatar la esencia o identidad española, ¿no? ¿Cómo es eso? Renovando el espíritu nacionalista. ¿Por qué? Porque los españoles habían tenido, ¿se acuerdan del Siglo de Oro? Habían tenido una serie de escritores que
dieron la vuelta al mundo, como todo el mundo conocía a los, ¿no? A Cervantes, a Lope, a todos, ¿ah? En todas partes del mundo. Entonces dijeron, bueno, vamos a rescatar la esencia española de varias formas, ¿no? Primero, enfrentan con actitud responsable y crítica el pesimismo y la crisis, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hacen los españoles? En vez de seguir peleándose como hacemos acá en el Congreso, ustedes han visto, ¿no? No, que ustedes no, que nosotros sí, que esto, que el otro, y no, nunca encuentran una solución porque son unos mediocres. En cambio, los españoles, ¿qué es lo que hacen? Unen todos. ¿Por qué? Porque la crisis golpeaba a todos. Entonces dice, oye, hay que dejar las rencillas de lado, digamos, los intereses personales los dejamos de lado y vamos a trabajar por España. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas? Esto. Y comienzan a trabajar juntos, ¿ok? Contra esos problemas que tenía España. ¿Ok? Entonces, siempre va a haber gente pesimista, ¿no? No, pero la crisis, que esto, que lo otro, cosa. No, no, pero ya, pero ¿para qué vas a hablar de la crisis? Hablemos de las soluciones, ¿no? Entonces ustedes en la vida van a encontrar siempre gente que va a ver el lado negativo de todo, ¿no? Pero ellos empiezan justamente buscando las soluciones y identificando los problemas. Muy bien, dentro de esta generación empiezan a recrear los paisajes hispanos, en especial de Castilla, y hacían una comparación con el alma de el alma de los españoles, porque estaba pues yerma, ¿no? Vacía, le faltaba educación, le faltaba producción, le faltaba todo esto. Entonces, ¿cómo es posible que Castilla, ¿no? Que haya un idioma pues que se habla en muchas partes del mundo, que haya dado tantos escritores, ¿no? Que haya sido el punto de conquista al mundo, esté de esa forma. No, vamos a recrearlo y vamos a darle esa fuerza, ese vigor, ¿ok? Y ese vigor se da también pues con los modelos de la Edad de Oro, ¿no? Entonces acá citan al Quijote, al Cid, a la Celestía, todos los que fueron figuras, ¿no? En la Edad de Oro para decir que España fue una potencia y tiene ese sello de país importante, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos en una crisis, no, pues oye, si nosotros hemos tenido el imperio más grande, ¿no? El Tahuantinsuyo. Entonces, si ellos han conquistado todo eso, ¿por qué nosotros no? ¿No es cierto? Entonces, algo así era la generación del 98, ¿no? Asusaba eso. Entonces, ¿a través de qué? A través de ensayos, poesías, novelas, teatro, todas las formas eh, que ellos empleaban para transmitir estos mensajes, chicos, estos mensajes para revivir la esencia, la identidad española, ¿no? Entonces, ¿quién fue su máximo representante de la generación del 98? Es Miguel de Unamuno, ¿ok? Entonces acá subrayamos a Miguel de Unamuno, conocido como el Cisne de Bilbao, otro cisne más para nuestra colección, ¿no? Y también tenemos a Antonio Machado, excelente poeta, y a José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, ¿ya? ¿Quién es el que acuña el nombre de generación del 98 en una revista llamada ABC? O sea, esa era la misión de la generación del 98, ¿correcto? Salir de esta crisis, buscar un espíritu eh, auténtico español, buscar esta esencia, ¿no? Que los identifique, que digan que ellos valen, ¿no es cierto? ¿No? Porque los europeos, como les decía, se reían mucho de ellos, ¿ok? Entonces, enfrentan con actitud crítica y responsable el pesimismo y la crisis, recrean los paisajes hispanos. Esto es bastante importante, ¿ya? Porque esto vamos a encontrar mucho en la generación del 98. Y toma modelos de la Edad de Oro. Bien, vamos a ver algunos representantes, perdón, que vamos a ver. Representantes y obras. Ya habíamos dicho, el líder es Miguel de Unamuno, conocido como el filósofo. Él tiene dos novelas, La tía Tula y Niebla. Acá vamos a cambiar de Niebla. Estas son sus dos novelas, ¿ya? En sus ensayos destacan del sentimiento trágico de la vida de Don Quijote y Sancho. Como les digo, ¿no? Rescatan elementos de la Edad de Oro, ¿no? Entonces, juegan mucho con esto, ¿no? ¿Ya? Y hay mucha filosofía en la obra de Miguel de Unamuno, ¿no?
en torno a la agonía del cristianismo, que es esta forma de entre seguir siendo creyente o dejarme llevar por la razón, ¿no? A veces pensamos, ¿Dios existirá o no? O sea, yo creo, pero hay cosas que hay un vacío. Bueno, entonces ese tipo de análisis, ¿no? El cristianismo, él decía que el cristianismo, hay una lucha, pues, ¿no? Entre la razón y la fe. Entonces, a veces muchos perdemos la fe a lo largo del camino, ¿no? Eh, y eso es lo que está pasando con la filosofía. Y nos hablaba de esto Miguel de Unamuno. Por otro lado, tenemos a José Martínez Ruiz, conocido como Sorín. También tiene novelas como La voluntad, El pequeño filósofo, y tiene estos ensayos, ¿no? La ruta de Don Quijote. A ver, no confundirlo con la vida de Don Quijote y Sancho, ¿no? Entonces, acá para hacer un juego de mnemotecnia, Azorín viene de Azor. Azor es un ave, es como un buitre, ¿ya? Y las aves trazan rutas, ¿no? Entonces, por acá puedes decir la ruta de Don Quijote, para no confundirte con la vida de Don Quijote y Sancho, porque a veces por los títulos podríamos confundirnos, ¿no? Este ensayo, La ruta de Don Quijote es de Azorín, ¿no? Tiene otra como El alma castellana, Al margen de los clásicos, que nos habla pues de los clásicos del siglo de oro, El artista y el estilo. Entonces, como ustedes ven, hay mucho de narrativa y mucho de el género expositivo también. Bien, veamos qué más tenemos. A ver, alguien me preguntará, profesor, ¿y ganaron el premio Nobel estos? Bueno, justamente vamos a llegar ahí, ¿no? Bueno, primero con Machado, ¿no? Machado es un tipo que escribe muy bien la poesía, ¿no? Un gran poeta. Tiene obras como Soledades, ¿ya? Había otro autor que también tenía Soledades. ¿Se acuerdan quién era? Del siglo de oro. A ver, chicos, porque puede venir, ¿no? Soledades es una es una poesía de Machado, pero había otro autor que también tenía un libro con un título similar, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. Pertenece al siglo de oro, al barroco. A ver si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? Luis de Góngora. Luis de Góngora, claro, correcto, ¿no? Luis de Góngora. Ya, entonces acá también Machado tiene una poesía, Soledades, ¿no? Tiene otra, Campos de Castilla, como ustedes ven, ¿no? Es bastante paisajístico. Tiene proverbios y cantares, ¿ya? Pero más que nada estos dos, Campos de Castilla, es la que más prefieren, para preguntar sobre Antonio Machado. Bueno, preguntaban sobre premio Nobel, aquí está, ¿no? Juan Ramón Jiménez, ¿ok? Conocido como el andaluz universal, ¿no? Él hace, no sé si ustedes han leído en el colegio Platero y yo, que es la historia de un burrito. Es un poema elegiaco, pues, ¿no? Es un tipo que recorre, pues, Moguer, Huelva, ahí en España, junto con su burrito, y lo describía, ¿no? Y hacía eran estampas, ¿no? De su recorrido. Al final el burrito fallece, ¿no? Pero ya se había ganado el corazón de todos. Es como un animalito que va buscando sus aventuras contigo, ¿no? Y ya pues llega, bueno, en nuestro caso podría llegar a viejito, ¿no? Como tu mascota, por ejemplo, ¿no? Tienes anécdotas con tus mascotas, ¿no es cierto? Entonces, cuando mueren, tú te lamentes, es muy doloroso, ¿no? Igual sucede con Platero, porque por eso se llama, es un poema elegíaco, porque Platero fallece, ¿no? Y el autor habla acerca de estas vivencias con su animalito, ¿ok? Muy bien, en poesía tiene La soledad sonora, Eternidades, tiene Ninfas, Almas de Violeta, y aquí está el dato Nobel 1956, Juan Ramón Jiménez, ¿ya? Pregunta para examen. Entonces, ganador de premio Nobel, de la generación del 98, autor de Platero y yo. Ya, respuesta, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Correcto, entonces ahí tienes un dato, porque no te olvides que prefieren mucho las preguntas con premio Nobel.
Otro es Jacinto Benavente. Él más se dedica al teatro, ¿no? Ciudad Alegre y Confiada es una de sus obras, Los Intereses Creados, y La Malquerida, ¿no? Que es un drama rural. Es el máximo exponente del teatro de la generación del 98 y gana el Nobel en 1922, chicos. Entonces acá también marcamos, ¿no? Nobel 1922, Jacinto Benavente. No te olvides, te acuerdas del jugador Benavente, ¿no? Entonces tú dices, ah, ya este tipo ganó el premio Nobel. Entonces, bueno, no sé, ya tú lo acomodas a tu mnemotecnia, ¿no? O por el nombre Jacinto también puedes ahí sacar Nobel 1922, bueno. Y vamos a terminar con Pío Baroja, que escribe muy bien, se llama Árbol de Ciencia, su novela, tiene Camino de Perfección, César Nada, Generación del 98. Entonces, es importante que sepas quiénes eran los integrantes de la generación del 98, porque hay preguntas que dicen, ¿no? Son integrantes de la generación del 98, excepto, entonces te ponen por ahí alguien de la generación del 27, por decirte, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos rápidamente con las preguntas, ¿ok? Del romanticismo, ¿ok? Y algo de la generación del 98. Del romanticismo podemos decir, a ver, ¿qué representantes se acuerdan del romanticismo español? Nombres nada más. Gustavo, el máximo representante. Correcto. Muy bien, Gustavo. ¿Quién más? Mariano José de Larra, Mariano José de Larra. Fernán Caballero, Bertán Caballero, cuyo nombre auténtico, ¿se acuerdan cuál era? Cecilia. Cecilia Cecilia, Bolde. Claro, Cecilia Bolde. ¿Reconoces esos bols donde cocinan y todo? Cecilia Boldefab. Hernán Caballero, ¿no? Muy bien, otro. Ángel de Saavedra, Correcto, Duque de Rivas, Ángel de Saavedra. Ok. ¿Quiénes más están dentro del romanticismo español? José Espronceda, José de Espronceda, correcto. Muy bien, José de Espronceda. ¿Alguien más por ahí o no? José Zorrilla y Moral, José Zorrilla y Moral, ¿no? El autor de Don Juan Tenorio, el mujeriego, ¿no? El mujeriego, que tiene su merecido, ¿no? Bueno, muy bien. A ver, ¿quién escribe Vuelva usted mañana? Mariano José de Larra, Correcto, Mariano José de Larra. ¿Quién escribe la obra La Gaviota? Hernán Caballero. Fernán Caballero, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién escribe Don Álvaro, La Fuerza del Sino? Ángel de Saavedra. Ángel de Saavedra, Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, ¿no? Muy bien. Ya, a ver, vamos preguntando sobre las obras de Becker. ¿Qué obras de Becker se acuerdan ustedes? Ajorca de Oro, La Jorca de Oro, claro, ¿no? Que es una leyenda en donde las chicas se vuelven manipuladoras, ¿no? O sea, se dan cuenta que tú te mueres por ellas y te manipulan, ¿no? Como esta mujer que le dijo, no, yo quiero tener esa Jorca. Eso está ¿Sí? en rimas y leyendas, ¿no? Claro, 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 ¿no? Imagínate, ¿qué harías tú? Estás súper enamorado de tu chica y tu chica te dice, no, yo quiero eso, eso, eso. Si tú me quieres, me vas a conseguir esa jorca de oro. La jorca es como un brazalete, ¿no? Que tenía la Virgen, ¿se acuerdan? Y la chica le dice, no, no, no sé qué haces tú, pero me consigues esa jorca. Y el tipo enamorado, ¿no? Se encierra en la iglesia, espera que todos se vayan y va a hurtar esta jorca de la Virgen. ¿Y qué pasó? ¿No? Ya bueno, ahí lo dejamos, ¿no? En suspenso. ¿Lo habrá robado? ¿Qué habrá hecho, no? ¿Qué habrá pasado en la iglesia? Entonces, esta es una leyenda de Becker, ¿no? De las tantas que tiene. Claro, ¿no? Muy linda. A ver, ¿qué más? Ojos Verdes, ¿Cuál es? Ojos Verdes, Ojos verdes, claro, ¿no? Esos ojos verdes que uno persigue ahí a través de la niebla, ¿no?
que viene a ser pues otra de las leyendas, ¿no? Hay una que a mí me gusta que se llama Maese Pérez el organista, que también es en una noche de Navidad, ¿no? La misa de gallo, ¿no? Donde él interpretaba, ¿no? Maese Pérez interpretaba pues ahí con maestría la misa de gallo hasta que fallece, ¿no? Y le tratan de buscar un reemplazante, pero no encontraban, hasta que sucedió algo, ¿no? Bueno, y así hay muchas, el Monte de las Ánimas también, ¿no? Hay muchas, recomendable también son las leyendas de Becker, chicos, ¿no? Si ustedes pueden, leerlas, ¿no? Además no son muy, no son leyendas, son breves, pues, ¿no? Entonces son muy, muy bonitas. En una noche así fría de terror, ¿no? Entonces pueden ustedes, leerlas, ¿no? Muy buenas, muy buenas. Muy bien, y las rimas, obviamente, ¿no? Que habíamos analizado, que ustedes habían leído también, entre otras, ¿no? Cartas desde mi celda, ¿no? Cuando estaba enfermo, ¿no? Se va de tuberculosis, se va a Teruel, que es un... Y empieza a escribir cartas desde mi celda. Muy bien, ¿por qué se produce la generación del 98? Por la crisis que tuvo España, ¿Ya? Pero, crisis ¿cómo se... económica, política. Ya, ¿qué había pasado? Me dices, ¿qué sucedió? ¿Por qué se instaló la crisis en España? Porque se cayeron sus colonias y no tenían ingreso económico. Claro, 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 claro. Pierden sus tres últimas colonias, ¿no? Entonces, ya, pues no había de dónde, ¿no? Porque miren, Cuba, o sea, con Cuba nada más ellos se sustentaban porque ellos vendían un montón de caña de azúcar de Cuba. Y los gringos, los norteamericanos, que ustedes son tan astutos, deciden quitarle esas regiones a España. Hay una guerra todavía. España pierde, ¿no? O sea, imagínense, entonces, oye, ¿y ahora de dónde vamos a sacar la plata? O sea, fue una situación espantosa. Características de la generación del 98. ¿Cómo se llama ese movimiento que estaba influenciando en los de la generación del 98, ese movimiento literario? El modernismo. Correcto, muy bien, el modernismo. Excelente, ¿no? ¿Qué características podemos mencionar sobre la generación del 98? Que rescata la esencia de la identidad española. Ujú, muy bien. ¿Qué más? Rescata la esencia, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Cómo rescata la esencia? ¿Qué es lo que toman? ¿Qué es lo que rescatan, en otras palabras, ¿no? ¿Qué es lo que tratan de hacer ver ellos? ¿O qué utilizan, ¿no? ¿Qué usan para eso? Yo les decía, ¿no? Ustedes, si yo les pregunto su país, ¿por qué es importante? ¿Qué tiene de bueno, no? Entonces, ¿ustedes qué responderían? Entonces, a los españoles también le doy, ¿tu país qué? Tu país mismo no tiene nada, ¿no? Pero ellos dijeron, mi país, ¿qué rescataron? ¿Qué otras formas o qué características de la generación del 98? Chicos, Que eran nacionalistas. claro, rescatar los elementos nacionales, ¿no? En el caso de los peruanos diríamos, pues la comida peruana, pues es muy variable, ¿no? Es inmensa. Nuestras regiones, nuestra historia, Tahuantinsuyo. Los españoles, ¿qué decían? ¿Qué elementos tomaron en cuenta? Sus paisajes. Su Parte de paisaje. su... eh, Sí, 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 así, así. Sus paisajes y también dónde fue el punto de partida para que España sea grande. Entonces, Castilla, ¿no? Entonces, los paisajes de Castilla preponderantemente, ¿no? Y se unen contra las actitudes pesimistas, ¿no? Y rescatan elementos de la Edad de Oro, ¿no? Del siglo de Oro. No se olviden de esos detalles. El Cid, ¿no? La Celestina, Cervantes, todo eso, ¿ya? A ver, entonces, bueno, ¿quiénes son los ganadores del Premio Nobel de la generación del 98?
Juan Ramón Jiménez. Ya. ¿Y? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Le dije el nombre de un jugador. Oh, no, el apellido, ¿no? El apellido. Benavente, Jacinto Benavente. Jacinto Benavente, claro, Jacinto Benavente, muy bien, claro, Andrea. Eh, sí, pues, ¿no? Jacinto Benavente, 1922. Y otros integrantes de la generación del 98. ¿Quién fue el máximo representante? Habíamos dicho. Benavente. No, no, Benavente no fue el máximo representante. Sí, ganó su premio Nobel, todo, pero ¿quién es el cerebro, la máquina ahí? Ah, muy bien, Andrea, me dice Miguel de Unamuno, correcto. No se olviden de eso, chicos, ¿ya? Miguel de Unamuno y Hugo es el líder de la generación del 98, ¿no? Un tipo muy, muy, muy intelectual, ¿ya? Muy intelectual. Autor de Niebla, ¿no es cierto? De la ruta de Don Quijote y Sancho, la agonía del cristianismo, ¿ok? Entonces, Unamuno es el líder, ya no se olvide. ¿Qué otros integrantes tenía la generación del 98? Pío Baroja Pío Baroja, correcto, muy bien. Árbol de ciencia, muy bien. y Antonio Machado. Antonio Machado, el poeta, ¿no? Claro, claro, el poeta Antonio Machado, sí. ¿Y quién le da el nombre de generación del 98? Este también es un miembro importante. Yo les dije, tiene un nombre de ave. O una, Sorín. o una Azorín, Azorín. claro. Claro, Azorín, ¿no? José Martínez Ruiz, conocido como Azorín. No, no era su nombre en realidad, sino era su apelativo, ¿no? De una de sus obras. Entonces él hace una obra que se llama La Ruta de Don Quijote, ¿no? Bien, chicos, muy bien. Entonces, ya más o menos estamos ahí asimilando. Yo creo que sí, unos cuantos repasitos más y ya vamos a tenerla clara, ¿ok? Bueno, y de la generación del 98, que ustedes me dicen que está influenciado por el modernismo, ¿no? Que sale pues de una crisis que se produce por la pérdida de sus últimas colonias, que rescatan elementos de la Edad de Oro, que es paisajista, ¿no? Más que nada con Castilla. eh, Nos vamos a la generación del 27. ¿Y por qué se llama generación del 27? Estos datos también van a ser importantes, porque los de la generación del 27 buscan reivindicar qué cosa, el nombre de quién, ¿no? Reivindicar el nombre de Luis de Góngora y Argote. Ya cuando estudiamos a Góngora, habíamos dicho, ya lo vamos a utilizar en la generación del 27, porque Góngora era un poco relegado, no se le daba la importancia que merecía, según los escritores de esta generación. Entonces deciden reunirse ellos conmemorando el tricentenario de la muerte, ¿no? De este poeta, ¿no? Este poeta barroco, de Culterano, ¿se acuerda? Y bueno, todos disertan sobre Góngora y es ahí donde nace esta generación, ¿no? Esta generación cuyo líder es Federico García Lorca. Entonces ahí ustedes vayan separando, ¿no? ¿Quiénes son del 27? ¿Quiénes son del 98? ¿Quiénes son los románticos españoles? Porque hay muchos nombres. Entonces acá el líder es Federico García Lorca, ¿ya? Ahora, otros datos que te van a servir. Por ejemplo, em, ellos lo que hicieron en sus obras es amalgamar, es decir, mezclar, ¿no? Insertar la tradición hispana, ¿no? Lo tradicional, como el romancero, por ejemplo, y lo mezclaron con tintes vanguardistas. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el vanguardismo dijimos, oye, los vanguardistas buscaban romper con el pasado, nada del pasado, no, no, buscar algo original? O sea, al comienzo era así, ¿no? O sea, lo que nunca se había hecho. Pero en España, obviamente, cogen estos elementos vanguardistas, pero no desechan su tradición. Por eso es que rescatan, ¿no? El romancero son una serie de poesías enfocadas en las costumbres, pues, de los españoles antiguos, ¿ok? Y lo mezclan con formas vanguardistas, sobre todo el surrealismo y el ultraísmo, más que nada el surrealismo, ¿ya? Entonces, primer dato,
no desechan todo lo tradicional, al contrario, lo amalgaman, ¿no? Y le dan formas vanguardistas, ¿ok? Lo mezclan, hacen esta especie ecléctica, ¿no? Entre lo tradicional y lo vanguardista. Aplican el verso libre, que es muy vanguardista, pero también rescatan los sonetos, tercetos, que eran antiguos, ¿no? Que eran formas antiguas, ¿se acuerdan? Y era válido hacerlo en verso libre, hacer sonetos, es decir, lo tradicional con lo moderno, ¿ok? La poesía transita por la poesía pura y la poesía comprometida, pura en el sentido de que no había ningún interés, sencillamente lo intimista, lo personal, ¿no? Lo que te salía pues de las entrañas, del corazón. Pero había otros poetas que dicen, no, nuestra poesía tiene que ser comprometida, es decir, debe de poseer un mensaje para la sociedad. Entonces, lo que era intimista, la poesía pura, intimista, la poesía comprometida ya era más que nada objetiva, es decir, el bienestar para todos, ¿no? Más socialista, más revolucionaria, ¿no? ¿Ok? Entonces, justo ¿por qué? Porque estalla lo que se llama pues la generación del dolor. ¿Y por qué se llama generación del dolor? Porque se produce la infausta guerra civil española, ¿no? Y esto interrumpe a la generación del 27. Muchos se exilian, otros mueren, pero se derrumba esta generación, ¿no? Que iba muy bien encaminada, ¿ya? Entonces había muy interesantes cuadros dentro de la generación del 27, pero por este problema es que se derrumba, ¿ya? Ahora, un dato adicional, todos procedían de la burguesía hispana y frecuentaban la residencia de estudiantes, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el 98 España estaba pues inmersa dentro de una crisis educativa? Lo que hacen es hacer una residencia de estudiantes nucleando a los mejores eh, de toda España, ¿no? Es como esos colegios, presidente de la República, algo así se llama, donde a todos los más capaces, ¿no? Los llaman, algo así. Bueno, la residencia de estudiantes llama a estos personajes, ¿no? Está Lorca, Gerardo Diego, todos estos de acá. O sea, y además recibían charlas pues de Albert Einstein, de Marie Curie, ¿no? O sea, era una residencia de estudiantes de muy alta formación, ¿no? Con profesores electos. Es decir, y fíjense lo que han cosechado, ¿no? Estos personajes como Alberti, Salinas, Alexandre, ¿no? Todos estos personajes salieron justamente de la residencia de estudiantes, entre otros. Estos son escritores, pero también salieron pintores, escultores, filósofos, ¿no? Entonces tuvo, digamos así, una resonancia importantísima, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito del máximo representante de la generación del 27, que es Federico García Lorca. No te olvides, ya Lorca es el máximo representante. Muy bien. Lorca, en sus obras emplea el simbolismo, ¿no? Hay mucho protagonismo de las mujeres, ¿ok? Y también habla mucho de los seres marginados, ¿no? Porque los gitanos, los negros, y hace muchas referencias al mundo inconsciente, onírico, ¿no? De la gente, ¿no? De los sueños, los entremezcla. Entonces, a través de su simbología, hay mucha simbología dentro de la obra de Federico García Lorca, no te olvides. Entonces, acá vamos a darte algunos datos. Ya, primero vamos con el género lírico. Tiene dos etapas. La primera es una etapa popular, andaluza, ¿no? Andaluza porque él nace en Fuente Vaqueros, que era un lugar pues donde había mucho español tradicional andaluz, ¿no? ¿Ya? Del sur. Entonces, aquí están como los gitanos, ¿no? Toda esa gente. Entonces, Poemas del Cante Jondo, publicado en 1931, es de inspiración folclórica regionalista, ¿no? ¿Ok? Es como si nosotros hiciéramos pues poemas sobre los incas, ¿no? Sobre Machu Picchu, ¿no? Ellos sobre los gitanos, sobre este tipo de gente que vivía ahí, ¿no? El romancero gitano, este es más celebrada, ¿no? 1928 contiene justamente este poema tan celebrado llamado La casada infiel, ¿no? Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas
Toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. O sea, esto es una aventura que tiene este personaje, ¿no? Con una chica que le dice que era virgen, ¿no? Que nunca había estado con nadie, ¿no? Al final, después de llevarla, pues, ¿no? Por el, ¿no? Sacarla del pueblo, ¿no? Se escuchaba que los perros ladraban, ya las luces no se veían, solamente las luces de las luciérnagas y de los grillos, ¿no? Entonces, y en las últimas esquinas empieza él, pues, ¿no? a estar con ella, ¿no? Y se entrega, y él descubre, pues, que ella era más experta que él, ¿no? Y cuando regresan, pues, ¿no? Ella le había mentido. Bueno, es una aventura muy, muy poética, ¿no? Es decir, de un tema tan sórdido, o de un tema, pues, que tú dices, ¿qué puede ser una aventura sexual con alguien? Pero Lorca lo logra en La Casada Infiel, ¿no? Ustedes lo pueden leer y se van a dar cuenta. Entonces, todas estas anécdotas regionalistas están dentro de esta primera etapa de la poesía de Lorca. En su segunda etapa ya es más vanguardista, ¿no? Tiene una obra que se llama Poeta en Nueva York, en donde condena la civilización materialista, consumista y la enajenación contemporánea, ¿ya? Porque él dice, bueno, quiero ir a Nueva York. ¿Quién no quiere ir a Estados Unidos, no? Si ustedes le dicen, oye, el próximo año nos vamos a Estados Unidos, ustedes dirían no. No creo, ¿no? De, ya, sí, vamos a conocer, ¿no? Bueno, y Estados Unidos, ¿se acuerdan que yo les dije, ¿no? En la época de los años 20, Estados Unidos vivía pues una etapa súper fabulosa, ¿no? Y Lorca dice, bueno, yo quiero conocer Estados Unidos, quiero saber cómo viven, ¿no? Hay tantas historias acerca de esto. Y él llega a Nueva York y ve pues todo el consumismo que existía ahí, ¿no? Era una civilización materialista que le importaba mucho el dinero, la apariencia, y él decide aventurarse, no por las zonas bonitas, ¿no? Sino por las zonas que eran un poco ocultadas por la civilización blanca, ¿no? Y se va al Bronx, ¿no? Ustedes saben que el Bronx es un barrio donde la mayoría pues son negros, ¿no? Harlem, el Bronx, donde están los latinos, y se da cuenta del racismo que había en los Estados Unidos, porque había pues baños para negros, había baños para blancos, la gente no podía ingresar a los restaurantes para blancos, o en un bus, por ejemplo, si tú eras blanco, subías al bus y estaba un negro sentado, tenía que levantarse para que tú te sientes. O sea, había un racismo, una discriminación tan grande que Lorca dice, pero ¿cómo esta es la civilización más grande? ¿Este es el país civilizado? Pero sí, estoy viendo todo lo contrario, ¿no? Y por eso es que él en su obra Poeta en Nueva York denuncia todo esto, ¿no? De una manera muy, muy sugerente, por ejemplo. Tiene otra que se llama Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que es una legión torero y escritor español que murió de una cornada. Muy buena, ¿no? Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar, por ejemplo, a esta muerte que hubo de este manifestante que le llegó ustedes han visto, le llegó la bomba lacrimógena, ¿no? Bueno. Y en el teatro, ya para terminar en esta parte, eh, mayormente basados en hechos ocurridos en pueblos andaluces, hechos reales, ¿no? Tiene sentido moralizador, es decir, de enseñanza. O sea, su teatro, no te olvides, ¿ya? En su obra de drama. Tiene la más afamada de todas, es Bodas de Sangre, que es una tragedia en 3 actos, que cuenta la historia de amor pasional entre dos familias rivales, ¿ok? El único nombre que se menciona, ¿no? Nombre en sí, es Leonardo Félix, ¿no? Y su rival, el novio. Lo demás son aludidos, el novio, la novia, la mamá de la novia, el papá del novio, en fin, ¿no? Así, ¿no? La prima. Bueno, entonces acá, en Bodas de Sangre, es un hecho que ocurrió en la vida real y le dio el éxito mayor a Federico García Lorca, ¿no? Esto lo volvió súper, súper famoso, ¿ya? Una tragedia en 3 actos, en donde la novia es la manzana de la discordia. ¿No? Al final ustedes saben pues que Leonardo Félix, que había sido el ex de la novia, cuando se entera que ella se va a casar con el novio, es como si
renacieran estos viejos demonios, ¿no? A veces tú dices, "Ay, no, ya no siento nada por ella". Y de repente te dicen, oye, estás saliendo con otra persona, ¿qué? O sea, te pones ahí como que nervioso, ¿qué? E intentas, ¿no? Recuperar lo que es, lo que tú consideras tuyo, ¿no? Y Leonardo Félix eh, intenta eso, ¿no? Y la novia está en una situación muy difícil. O sea, ¿por qué? Porque la novia amaba a Leonardo, pero no se podía casar con él, ¿no? Ya su papá y su papá había concertado la boda con el novio y la mamá del novio también, ¿no? Al final, el día de la boda, pues Leonardo Félix y la novia escapan. Y el novio, su familia y la familia de la novia empiezan a seguirla. Al seguirla a esta pareja hasta encontrarse, y ahí se produce eh, esta lucha de navajas en donde fallecen los dos, ¿no? Y la novia se queda sola y le dice, señora, le dice a la mamá del novio, máteme, ¿no? Yo he producido toda esta desgracia. Y la madre del novio le da un cachetadón, pero le dice, ¿y qué hago matándote? ¿Acaso matándote me vas a devolver a mi hijo? Tú te vas a quedar con tu desgracia, le dice, ¿no? Que tú has producido todo esto. Claro, y se cumple, eso es una especie de tragedia, bueno, una tragedia, pero que viene ya de Leonardo Félix, cuya familia había asesinado al esposo, al hijo mayor y finalmente al hijo menor de esta señora, pues, ¿no? O sea, toda una tragedia, pues horrible, ¿no? Bodas de sangre, que es muy, muy buena, en donde hay personajes también abstractos, ¿no? La luna, la muerte, hay simbologías como las navajas, el agua, ¿no? Bueno, y otras obras, Yerma, que es una tragedia sobre la mujer estéril que no puede tener hijos, obviamente, ¿no? Y La casa de Bernarda Alba, ¿no? Que es sobre la represión sexual, ¿no? Es decir, las mujeres ahí en la casa, ¿no? Em, siempre tratando de portarse bien, ¿no? Es una tiranía moral y represión sexual que eh, se hace con las mujeres de la época, ¿ya? Bueno, finalmente, Doña Rosita la Solterona, que es una comedia sentimental, que es la última obra estrenada en vida por García Lorca. ¿Qué, chicos? Bueno. ah, bien. Con esto finalizamos. Entonces, chicos, los demás representantes de la generación del 27 son estos, ¿ya? Pedro Salinas y sus obras, ¿no? Las más representativas, La voz a ti de vida, Rafael Alberti, Marinero en tierra, Gerardo Diego, El romancero de la novia. Esto nos han preguntado mucho hoy día, ojo con El romancero de la novia, que es de Gerardo Diego, de la generación del 27. ¿Quién ganó el premio Nobel de la generación del 27? Vicente Alexandre, ¿no? ¿Ok? Y hay otro que es Damaso Alonso, que es también miembro de la generación del 27. ¿Qué géneros cultivaron? La lírica, la poesía, el teatro y el ensayo también, ¿no? Y tuvieron influencia, no te olvides, vanguardista. La generación del 98 modernista, la generación del 27 vanguardista. ¿Ok? Bueno, entonces lo dejamos ahí. Ya tienen estas obras, estos representantes. Y bueno, vamos a... Ahora sí se me escucha, creo, ¿no? Bueno, hay el error en cuanto al autor y obra del romanticismo español, pues la E, José Espronceda, la Jorca de Oro. La Jorca de Oro es de Bécquer, entonces aquí hay un error grande, ¿no? Uno, enano. Dos, obra inicial que compila los mejores poemas de Bécquer, la cual se extravió y no pudo ser publicada. C, Libro de los Gorriones. Número 3, generación del 98 surge en España porque a raíz de la pérdida de las últimas colonias, dedo. 4,
Indica la característica que no corresponde a la generación del 98. Soslayan, es decir, ignoran o pasan por alto el nacionalismo e identidad. No, al contrario, ¿no? Más bien se centran en el nacionalismo y la identidad, que entonces esto no correspondería. 4 enanos, ¿no? 4 enanos. 5. Indica el autor ajeno a la generación del 98, dedo, José de Espronceda, que pertenece al romanticismo. No se olviden de eso, ¿ya? Al romanticismo. Número 6. Los miembros de la generación del 98 escribían inicialmente bajo los cánones del movimiento modernista. 98, modernista, no se olviden. 7. Los integrantes de la generación del 98 cultivaron los géneros lírico, narrativo, dramático y expositivo, ¿no? Es decir, los ensayos. 7. Dedo. Octava. Juan Ramón Jiménez, ganador del Premio Nobel 56, se destaca en el género lírico, claro, con la obra Elegíaca Platero y yo, porque pierde a su animalito, ¿no? Platero, que era el burrito. 8 dedo. 9. Indica la obra que no pertenece a Juan Ramón Jiménez, pues El romancero de la novia, que es de Gerardo Diego, de la generación del 27. Entonces, la E marcamos en la 9. La número 10. La generación del 27 surge a causa de el homenaje a Luis de Góngora por los 300 años de su muerte, ¿no? 10 casas. 11. Indica la característica que no corresponde a la generación del 27. D. Descartan los aspectos de la tradición hispana. No, más bien lo amalgaman con aspectos vanguardistas, ¿no? Entonces no lo descartan. 11 dedo. 12. Indica el autor que no pertenece a la generación del 27. Pues en este caso, Jacinto Benavente, ganador del Premio Nobel 1922 por la generación del 98. Los demás sí están dentro de la generación del 27. 12, enano. 13. Tendencia literaria que influyó notablemente en la generación del 27, el vanguardismo, obviamente, ¿no? 13, enano. 14. Uno de los integrantes de la generación del 27 obtuvo el Nobel en el año 77. Marca el nombre y el título de su obra. Vicente Alexander con La destrucción o el amor. 14a. 15. Lorca destaca en los géneros lírico y dramático, ¿no? Habíamos dado sus obras por etapas, tanto en el género lírico y en el género dramático su trilogía de tragedias, ¿no? 16. Marca lo inexacto sobre bodas de sangre. Bueno, su autor es García Lorca. Bueno, la D es una obra póstuma. No, no es póstuma porque en 1933 se publica y le da una fama tremenda, eso habíamos dicho, ¿no? A García Lorca, lo vuelve muy popular. Y Lorca fallece 3 años después cuando lo matan, ¿no? Es asesinado, es asesinado. A ver, 17, vamos a poner acá, la 17, característica que no pertenece al romanticismo español, la C. Descartó los elementos legendarios y góticos. No, legendarios significa leyendas, y Becker tenía muchas leyendas, no se descartaron. Entonces, 17, casa. 18. Destacó en el rubro de artículos de costumbres. Analizó exhaustivamente la realidad española. ¿De quién hablamos? De Mariano José de Larra. Y con él habíamos empezado la clase hoy, ¿no? Dedo, 18 dedo. Escribió cartas desde mi celda debido a su reclusión en el convento de Veruela. Nos referimos a Gustavo Adolfo Becker, claro. Y en la 20, ¿qué figuras literarias hallamos en este poema de Becker, no? La primera es Hipérbaton, que es el desorden, porque el sujeto está al final, ¿no? El arpa. Y la comparación dice, ¿cuánta nota dormía en sus cuerdas? ¿Cómo el pájaro duerme en las ramas? Entonces hay una comparación o símil, ¿no? Casa, 20, casa. Entonces, estas vendrían a haber sido la respuesta, chicos, de la práctica de hoy. Muy bien, entonces, hora de parar la grabación, agradecer a todos ustedes por haber estado y nos veremos la próxima semana con más temas de literatura. Muchas gracias, se despide su profesor César, espero que la pasen muy bien y sigan estudiando y esforzándose, ¿ok? Entonces acá paramos la grabación, cuídense mucho, nos vemos. Muchas gracias, Chao. profesor. Chao, Ya, ok. profesor, gracias. Ya, nos vemos chicos, nos vemos.